Mi esposo Roberto me dijo que un viaje de negocios a Miami lo mantendría ocupado todo el fin de semana de Navidad. Yo trabajaba como diseñadora de interiores y dejé todo para pasar la Navidad sola en nuestro departamento. Pero cuando chequeé mi Instagram a las 3 de la tarde, vi una historia de su hermana. Ahí estaban todos ellos, en la penthouse que yo había diseñado, la que habíamos invertido juntos, y Roberto estaba con una mujer que yo nunca había visto. Ella llevaba un vestido dorado ajustado, y su brazo estaba alrededor de su cintura. La historia duró exactamente 7 segundos antes de ser eliminada. Pero yo ya había capturado todo. Sonreí. Y en ese momento, decidí que Roberto iba a pagar cada mentira con todo lo que tenía. Porque no sabía con quién estaba jugando. Yo no era solo su esposa. Yo era la dueña de todo lo que él creía que era suyo. Lo que pasó después destruyó su vida de una manera que él nunca imaginó. Mi nombre es Valentina Moreno. Tengo 38 años. He pasado los últimos 15 años de mi vida diseñando espacios, transformando ambientes vacíos en lugares que hacen sentir a las personas como en casa. Soy diseñadora de interiores de lujo, trabajo principalmente en Miami, una ciudad donde el dinero fluye como el océano que la rodea, y cada cliente quiere que su espacio refleje éxito, sofisticación, poder. He diseñado penthouse en el Brickell, casas frente al mar en Coral Gables, oficinas ejecutivas en el corazón de la ciudad. Mi nombre aparece en revistas de diseño. Tengo reconocimiento, estabilidad financiera, una carrera que construí desde cero sin depender de nadie. Pero hay una cosa que la gente no ve en las fotografías de mis proyectos publicados en revistas. No ven los sacrificios. No ven las noches sin dormir estudiando tendencias internacionales de diseño. No ven los primeros 5 años de mi carrera cuando ganaba apenas lo suficiente para pagar mi pequeño apartamento. No ven cómo rechacé ofertas de trabajos mejor pagos en Nueva York para quedarme en Miami porque pensé que era donde quería construir mi vida con la persona que amaba. Esa persona era Roberto Fuentes. Lo conocí en una fiesta hace 12 años. Yo tenía 26 años, estaba empezando en el mundo del diseño, trabajaba como asistente en una firma reconocida. Él tenía 32 años, era un ejecutivo de publicidad en una de las agencias más grandes de Miami, trabajaba con marcas internacionales, ganaba muy bien. Cuando lo vi esa noche, lo primero que noté no fue su cara guapo, aunque lo era. Lo primero que noté fue la forma en que se movía por la sala, la seguridad en cada paso, la manera en que las personas lo buscaban, querían su atención. Estábamos en una galería de arte en Wynwood. Un amigo me había arrastrado, diciéndome que necesitaba conocer gente, que estaba muy enfocada en el trabajo, que necesitaba un poco de vida social. Yo estaba de pie mirando una instalación de arte abstracto, intentando entender qué significaba cuando alguien habló detrás de mí. Hermoso, ¿verdad? Aunque no tengo idea de qué representa. Me giré. Era él. Ojos café intenso, sonrisa que iluminaba su cara, cabello negro ligeramente ondulado. Llevaba un traje gris, caro, perfectamente ajustado. Olía a perfume de lujo, a alguien que se cuidaba, que se preocupaba por cómo se presentaba al mundo. Yo sonreí. Pensé que era un atractivo. Pensé que sería una conversación breve, agradable, nada más. Pero Roberto era diferente. Me preguntó qué hacía, escuchó atentamente mientras le explicaba sobre el diseño de interiores. Me hizo preguntas reales. No estaba mirando por encima de mi hombro buscando a alguien más importante. Estuvo realmente presente conmigo. Eso suena increíble, dijo cuando terminé de hablar. Crear ambientes donde las personas se sienten cómodas, especiales. Es casi un arte. Es exactamente un arte, respondí, sintiendo algo cambiar dentro de mí. Pero mucha gente no lo ve así. Lo ven como simple decoración. Pues aquellos que no lo entienden, simplemente no tienen visión, dijo con una sonrisa que hizo que sintiera calor en las mejillas. Pasamos el resto de la noche juntos. Nos alejamos del evento, caminamos por las calles de Wynwood, hablamos hasta que el sol comenzó a salir. Me contó sobre su trabajo, sus sueños, su familia. Yo le conté sobre mis planes de algún día tener mi propia firma de diseño. Él me tomó la mano cuando comenzó a amanecer, y en ese momento, supe que algo importante estaba comenzando. Empezamos a salir. Nuestro romance fue intenso, hermoso, todo lo que podía desear. Roberto era atento, romántico, me llevaba a restaurantes increíbles, me sorprendía con detalles. A los 3 meses, me dijo que me amaba. A los 6 meses, se mudó conmigo a mi apartamento. A los 8 meses, me propuso matrimonio. Lo hizo de la forma más romántica posible. Nos llevó a la casa del lago de un amigo, una propiedad privada hermosa, y cuando salió el atardecer, se arrodilló con un anillo de diamante.
Lloré. Dije que sí sin dudarlo. Me sentía como la mujer más afortunada del mundo. Mi madre me advirtió una vez. Fue después de la propuesta, cuando le mostré el anillo. Estábamos en la cocina de casa de mis padres en Omestead. Mi madre, Isabella, una mujer sabia que trabajó como enfermera toda su vida, miró el anillo por un largo tiempo sin hablar. «Es hermoso», dijo finalmente. «¿Verdad?». Estaba radiante. «Mamá, soy la mujer más feliz del mundo». Ella puso su mano sobre la mía. «Valentina, amor, hay algo que quiero que recuerdes. Un hombre puede ofrecerte un diamante, pero eso no garantiza que te ofrecerá verdad. Asegúrate siempre de que la persona con la que te cases valora tu independencia tanto como valora tu amor. Si no, eventualmente esa dependencia se convertirá en una cadena». En ese momento, no entendí lo que mi madre estaba tratando de decirme. Pensé que era solo una madre sobreprotectora. Pensé que ella no entendía que Roberto era diferente, que nuestro amor era verdadero. Pero años después, cuando todo colapsó, recordé esas palabras exactas, y desearía haber escuchado. Roberto y yo nos casamos un año después de la propuesta. Fue una boda hermosa, pequeña, en una iglesia en Coral Gables, seguida por una recepción en un restaurante con vista al océano. Nuestras familias sonreían. Todos creían que estábamos escribiendo el comienzo de una historia de cuento de hadas. Los primeros años de matrimonio fueron buenos. Roberto tenía un buen trabajo, yo estaba haciendo proyectos interesantes. Compartíamos departamento en el Brickell. Nuestras vidas se entrelazaban de formas pequeñas pero significativas. Nos contábamos sobre nuestros días, planeábamos viajes para los fines de semana, imaginábamos cómo sería nuestro futuro. Yo soñaba con tener hijos eventualmente, con que Roberto fuera tan buen padre como era buen esposo. Pero fue alrededor del 5º año de matrimonio cuando comencé a notar cambios sutiles. Roberto llegaba más tarde del trabajo. Su teléfono celular vibraba constantemente, y él corría a contestar en otra habitación. Cuando le preguntaba sobre su día, sus respuestas eran vagas, genéricas. Le preguntaba si todo estaba bien en la agencia, y él decía que sí, solo estrés de trabajo, nada importante. Yo lo creía. Porque es fácil creer a alguien que amas cuando tienes miedo de que la alternativa sea verdadera. Pero entonces, hace 3 años, todo cambió. Roberto me dijo que iba a recibir una promoción importante. Iba a ser promovido a vicepresidente de la agencia. El salario sería mucho mejor. Habría bonificaciones anuales. Habría oportunidades de inversión que podríamos hacer juntos. Fue entonces cuando Roberto sugirió algo que en retrospectiva fue el primer paso hacia nuestro desastre. «Valentina, amor», estaba pensando. «Con el nuevo salario y tus ganancias de los últimos años, deberíamos invertir en una propiedad. No solo para vivir, sino como inversión. Algo realmente especial, algo que pudiera apreciar en valor. Yo amo invertir en bienes raíces. Para un diseñador, la idea de crear algo desde cero, no solo diseñar un espacio hermoso sino poseerlo, es emocionante. Así que dije que sí. Estaba pensando en una penthouse», continuó Roberto. «En el Brickell, con vista al río. Algo realmente especial. Y tienes que diseñarla, por supuesto. Es tu oportunidad de crear tu obra maestra». Eso fue lo que selló mi destino. La oportunidad de diseñar mi propia penthouse. De crear un espacio que no fuera para un cliente, sino para nosotros. Para mi sueño. Encontramos la propiedad un mes después. Era en un edificio de lujo en el Brickell, piso 32, 2 dormitorios, 2 baños, sala y cocina abierta, y la joya de la corona, una terraza de 300 metros cuadrados con vistas al río Miami, a Downtown, al horizonte de la ciudad. Cuando la vi por primera vez, el corazón casi se me sale del pecho. «Este es el espacio», susurré. Roberto me tomó la mano. «Es tuyo, cariño». «Bueno, es nuestro. Pero vamos a hacer de esto tu proyecto. Tu marca en esta ciudad». La compra de la propiedad fue complicada. Roberto no tenía tanto dinero ahorrado como pensé que tenía. Él había invertido mucho en acciones, y gran parte de su dinero estaba inmovilizado. Así que yo pagué la mayor parte del enganche. Yo tenía ahorros de mis años trabajando, inversiones que había hecho de forma conservadora. Saqué casi todo para el pago inicial de la penthouse. Roberto prometió cubrir la hipoteca mensual con su nuevo salario, y yo contribuiría con mis ganancias del diseño. Al menos eso fue lo que se suponía que debería pasar. El proceso de diseño fue una obsesión hermosa. Pasé meses imaginando cómo sería cada rincón. Para el dormitorio principal, elegí colores cálidos, de terciopelo crema, con acentos de oro. Para la sala,
Creé un concepto de diseño moderno con tonos grises y azules, grandes ventanas que permitieran que la luz natural iluminara todo el espacio. La cocina era lo más innovador, acero inoxidable de grado profesional, encimeras de mármol Carrara, un espacio que era tanto funcional como hermoso. Pero fue la terraza la que se convirtió en mi obsesión. Aquella terraza con vistas de 360 grados a la ciudad. Creé un oasis urbano. Plantas exóticas en macetas de hormigón personalizado, un área de descanso con muebles diseñados especialmente, iluminación ambiental que cambiaba según la hora del día, una zona de comedor exterior con una mesa de madera reclamada. Cuando terminé el proyecto 18 meses después, la penthouse era absolutamente hermosa. Las revistas de diseño querían fotografiarla. Esto es excepcional, me dijeron. Esto es arte. Yo estaba tan orgullosa. Pensé que habíamos hecho algo increíble juntos. Pensé que esa penthouse era el símbolo de nuestro amor, nuestro éxito, nuestro futuro juntos. Qué ingenua fui. Pero entonces, hace aproximadamente 2 años, las cosas comenzaron a cambiar de nuevas maneras. Roberto comenzó a hablar sobre algo que en su trabajo llamaban oportunidades de inversión alternativa. Quería meter dinero en criptomonedas. Quería invertir con personas que decían que podían multiplicar el dinero rápidamente. Yo estaba nerviosa. Mis padres me habían enseñado a ser conservadora con el dinero, a invertir lentamente, a no correr riesgos innecesarios. Roberto, no estoy segura sobre esto, dije cuando mencionó por primera vez estas inversiones. Valentina, tienes que entender. El mundo está cambiando. Las personas que tienen miedo de tomar riesgos se quedan atrás. Yo no quiero que nosotros nos quedemos atrás. Así que dejé que lo hiciera. Porque lo amaba. Porque creía en él. Porque pensé que sabía más que yo sobre finanzas. Esa fue otra cadena que no vi hasta que fue demasiado tarde. Pero antes de que eso se convirtiera en un problema real, ocurrió algo que cambió todo. 1 año y medio atrás, Roberto comenzó a llegar aún más tarde del trabajo. Sus llamadas telefónicas se volvieron aún más frecuentes y secretas. Comenzó a decirme que tenía reuniones después del trabajo. Reuniones de networking, llamadas con clientes internacionales, proyectos importantes. Yo lo creía, pero había algo que no me dejaba en paz. Algo en la forma en que evitaba mis ojos cuando hablaba. Algo en la forma en que su cuerpo se tensaba cuando yo entraba a una habitación. Una noche, hace aproximadamente 1 año y medio, me desvanecí. Simplemente no podía seguir fingiendo que no notaba los cambios. Estábamos en la cama, acostados en la oscuridad. La ciudad brillaba a través de las ventanas del dormitorio. Yo estaba despierta, pero fingía dormir, sintiendo el calor de su cuerpo a mi lado pero sintiéndome completamente sola. Roberto, dije de repente. Él se despertó sobresaltado. ¿Qué? ¿Está pasando algo? ¿Está pasando algo? Eres tú. Últimamente actúas diferente. Distante. Secreto. Quiero saber si hay algo que debería saber. Hubo un silencio largo. Podía escuchar su respiración, rápida, nerviosa. No hay nada, Valentina. Solo estrés del trabajo. La nueva cuenta que acepté es exigente. Requiere mucha atención. ¿Requiere tanta atención que no puedas hablar de ella conmigo? No es eso, es que son detalles aburridos del trabajo. No quería aburrirte. Me giré para mirarlo en la oscuridad. Podía ver la silueta de su cara, pero no sus ojos. Roberto, hemos estado juntos 12 años. Casados por 7. No hay nada que puedas decir que me aburra si viene de ti. Él permaneció en silencio. Luego rodó hacia otro lado, dándome la espalda. Estoy cansado, Valentina. Podemos hablar mañana. Pero mañana nunca llegó. O mejor dicho, llegó, pero fue diferente. Era la mañana de un día como otro cualquiera, pero en realidad fue el comienzo del fin, aunque no lo supiera en ese momento. Pasó 1 mes. 2 meses. 3. La distancia entre nosotros creció como un silencio que ni yo ni Roberto hacíamos nada para romper. Seguíamos compartiendo la misma cama, pero éramos como 2 extraños viviendo en la misma casa. Nos hablábamos sobre cosas prácticas. ¿Quién pagaría la factura del agua? Si necesitábamos comprar comida, detalles mundanos que no requerían nada más que palabras automatizadas. Pero la verdadera comunicación, la vulnerabilidad, el amor físico, todo eso desapareció. Yo comencé a buscar señales. Subconsciente, trataba de encontrar evidencia de lo que sospechaba que estaba pasando. Su teléfono, que antes dejaba sobre la mesa de la cocina, ahora lo guardaba cuidadosamente. Sus cuentas de redes sociales eran privadas o ni siquiera las revisaba.
Trabajaba desde casa 2 o 3 días a la semana, pero en esos días se encerraba en su oficina, con la puerta cerrada, diciendo que tenía videoconferencias importantes. Debería haber investigado más. Debería haber insistido. Debería haber enfrentado mis sospechas directamente. Pero cuando amas a alguien, hay una parte de ti que tiene miedo de la verdad. Porque si la verdad confirma lo que realmente sospechas, no hay vuelta atrás. Entonces llegó noviembre, hace un poco más de un año, y el inicio de lo que se convertiría en mi mayor crisis matrimonial. Roberto llegó a casa un jueves, con una expresión que reconocí de inmediato. Era la expresión de alguien que tiene un secreto, de alguien que está a punto de decir una mentira bien ensayada. Estábamos en la cocina de la Penthouse. Yo estaba preparando café. La terraza brillaba con la luz del atardecer. Éramos los únicos dos en este espacio hermoso que yo había diseñado con tanto amor. Valentina, dijo Roberto, acercándose a mí con cuidado, como si yo fuera algo que podría romperse. Necesito hablar contigo sobre algo. Sentí que el corazón se aceleraba. Puse la taza de café a un lado. Claro. ¿Qué pasa? Es sobre la semana de Navidad, comenzó. Mi jefe me asignó un proyecto importante. Es una nueva cuenta con una empresa internacional. Muy importante. Podría significar una gran bonificación si lo manejamos bien. Está bien, respondí cautelosamente. ¿Qué necesitas que haga? Necesito irme a Miami Beach por unos días durante la semana de Navidad. Tendría reuniones, presentaciones. Sería por la mayor parte de la semana. Probablemente me iría el 24 y volvería el día después de Año Nuevo. Navidad. Yo había estado planeando una pequeña cena familiar. Mis padres iban a venir. Habíamos planeado cocinar juntos en la terraza de la Penthouse. Habíamos planeado abrir regalos en la mañana del 25. Habíamos planeado pasar el Año Nuevo juntos, viendo los fuegos artificiales desde nuestra terraza. Roberto, dije lentamente, habíamos planeado pasar la Navidad juntos. Mis padres van a estar aquí. Lo sé, cariño. Y lo siento mucho. Créeme que no quiero hacerlo. Pero es una oportunidad de negocio muy importante. No puedo decir que no, mi carrera está en un punto crítico. Necesito demostrar que puedo manejar esto. Había una pequeña voz dentro de mí que estaba gritando. Una voz que decía que algo no estaba bien, que no era verdad, que había una mentira enterrada dentro de esas palabras cuidadosamente elegidas. Pero yo empujé esa voz hacia abajo. Porque estaba cansada de sospechar. Estaba cansada de tener miedo. Claro, dije, aunque mi corazón se rompía. Claro, ve. Es importante. Eres la mejor, dijo, besándome en la frente. Pero cuando me besó, no sentí amor. Sentí obligación. Sentí culpa. Así que le dije a mis padres que Roberto no podría venir a Navidad. Mi madre me preguntó por qué, y yo inventé algo sobre una oportunidad importante de trabajo. Mi madre no dijo nada, pero en su silencio, pude escuchar sus palabras de años atrás. Asegúrate siempre de que la persona con la que te cases valora tu independencia tanto como valora tu amor. Las semanas antes de Navidad fueron extrañas. Roberto estaba cerca pero lejos. Físicamente estaba en la Penthouse, pero emocionalmente estaba en otro lugar. Cada vez que sonaba su teléfono, se levantaba y se iba a otra habitación. Pasaba horas encerrado en su oficina, diciendo que estaba trabajando en las presentaciones para la cuenta de Miami Beach. Pero yo sabía que no era eso. Sabía, en lo profundo de mi ser, que algo más estaba sucediendo. Entonces, el 24 de diciembre llegó. La Navidad de aquel año fue silenciosa en la Penthouse. Solo mis padres y yo. Mi padre, Guillermo, es un hombre tranquilo que trabajó como ingeniero toda su vida. Mi madre es una mujer fuerte, inteligente, que trabajó como enfermera y ahora estaba jubilada. Cocinamos juntos, reímos juntos, abrimos regalos juntos. Pero había un vacío. Roberto estaba en Miami Beach, supuestamente, en sus reuniones de negocios. Después de que mis padres se fueron tarde en la noche, después de que limpié la cocina y limpié los papeles de regalos, me quedé sola en la Penthouse. Eran casi las 11 de la noche. Entré en la terraza. Hacía una noche hermosa, fresca, con el cielo lleno de estrellas. Podía ver los edificios de Downtown iluminados, reflejándose en el río. Y luego, sin saber realmente por qué, abrí Instagram. Fue entonces cuando vi la historia que cambió todo. No fue publicada por Roberto. Fue publicada por Catalina López, hermana de Roberto. Una historia privada, que aparentemente había sido vista por alguien,
quien había tomado una captura de pantalla y la había compartido en un grupo privado de amigos. Esa captura de pantalla acabó en mis manos porque una amiga mía estaba en el grupo, me vio en la historia y me envió la captura sin ningún contexto. La foto mostraba un comedor hermoso. Una mesa larga, elegante, decorada con adornos navideños. Personas riendo, levantando copas. Y allí, en el centro, estaba Roberto. Estaba usando un suéter gris oscuro, sonriendo ampliamente a la cámara. Y a su lado, con su brazo alrededor de su cintura, estaba una mujer que yo nunca había visto en mi vida. Ella era hermosa. Cabello rubio claro, piel clara, llevaba un vestido dorado que se ajustaba a su cuerpo. Su mano estaba descansando sobre el pecho de Roberto. Su sonrisa era radiante. Se veían felices. Se veían como una pareja. La leyenda decía, Navidad en familia. Con las personas que amamos. Bendecidos y agradecidos. Con las personas que amaban. ¿Personas? ¿Plural? Porque claramente, yo no estaba en esa mesa. Yo no era parte de las personas que amaban. Pasé de la captura de pantalla a mi galería de fotos y volví a mirar varias veces, esperando que mi mente me estuviera jugando una broma. Esperando que fuera alguien que se parecía a Roberto, alguien que no era realmente mi esposo. Pero no. Era él. Definitivamente era él. Miré el reloj. Eran las 11:23 de la noche del 24 de diciembre. Mi marido estaba en Miami Beach, en una Navidad familiar con otra mujer, mientras yo estaba en la penthouse que yo había diseñado, mirando fotos de su traición. No lloré. Lo que hice fue peor que llorar. Me quedé paralizada. Pasé la noche entera sin dormir, sentada en la terraza, mirando la ciudad. Pasé los próximos días sin hablar, en un estado de conmoción silenciosa. Cuando Roberto finalmente volvió el 2 de enero, yo estaba esperándolo. Entró por la puerta del departamento con su maleta, un regalo envuelto para mí en sus manos, lo cual me pareció patético, sonriendo como si acabara de regresar de la mejor semana de su vida. Amor, ¿cómo estuvo la Navidad contigo y tus padres?, preguntó, acercándose para besarme. Me alejé. ¿Cómo estuvo la Navidad contigo y la familia que realmente amabas?, pregunté. Su cara se puso pálida. ¿De qué estás hablando? Vi la foto, Roberto. La de Instagram. La que eliminaste cuando notaste que habían visto. La de ti con esa mujer en Miami Beach. En una Navidad en familia. Así que dime, ¿quién es ella? Por un momento, él no dijo nada. Luego comenzó lo que yo solo puedo describir como una actuación de ficción absoluta. Negó. Dijo que era una colega de trabajo. Dijo que la foto estaba fuera de contexto. Dijo que su hermana había tomado la foto sin permiso. Dijo que no significaba nada. Luego, cuando vio que yo no lo creía, cambió de táctica. Comenzó a llorar. Dijo que estaba pasando por algo, que no sabía qué le estaba pasando, que amaba, que solo necesitaba tiempo para resolver las cosas en su cabeza. Necesito tiempo, dijo, su voz quebrada. Necesito pensar sobre lo que quiero. Sobre lo que quieres, repetí, con una risa histérica. Roberto, estamos casados. No debería haber nada en qué pensar. Deberías estar pensando sobre lo que nosotros queremos. Sobre lo que es mejor para nuestro matrimonio. Tienes razón, dijo. Tienes toda la razón. Lo siento, Valentina. Te amo. Te amo mucho. Todo esto fue un error. No volverá a suceder. Y aquí está la parte más vergonzosa de mi historia. Yo le creí. Pasaron los siguientes meses con una tensión constante. Roberto se comportaba bien, al menos por un tiempo. Llegaba a casa a horas razonables. Apagaba su teléfono cuando estábamos juntos. Intentaba ser más cariñoso, más atento. Ambos visitamos a un terapeuta de parejas, intentando reconstruir algo que claramente estaba roto. Pero la confianza nunca volvió. Y en lo profundo de mi ser, yo sabía que algo aún no estaba bien. Simplemente no sabía qué. Entonces, aproximadamente hace 8 meses, Roberto volvió a casa con una sugerencia. Valentina, estaba pensando. Con el estrés del trabajo y todo lo que hemos estado atravesando, creo que ambos necesitamos un poco de espacio personal. No es nada malo, es solo que ambos necesitamos tiempo para nosotros mismos, para nuestros amigos, para nuestras actividades personales. No creo que sea sano que estemos juntos todo el tiempo. En otras palabras, quería libertad para ver a la otra mujer sin tener que fingir que trabajaba tarde. Claro, dije, porque ya estaba cansada de luchar. Estaba cansada de vigilar.
Estaba cansada de ser la mujer que no confiaba. Toma todo el espacio personal que necesites. Y así, lentamente, gradualmente, Roberto comenzó a pasar más y más tiempo con los amigos. Había noches en que decía que se quedaba en casa de su primo en Miami Beach. Había fines de semana donde desaparecía completamente con la excusa de un torneo de golf. Yo no le seguía. Yo no lo interrogaba. Porque en algún punto, el dolor se convierte en adormecimiento, y el adormecimiento es casi preferible al dolor. Pero entonces llegó el otoño nuevamente. Era finales de octubre, casi un año después de la Navidad cuando lo descubrí en la foto de Instagram. Estábamos en la Penthouse. Roberto estaba trabajando en su oficina. Yo estaba en la sala, diseñando un proyecto para un cliente, cuando mi teléfono sonó. Era Diana, una de mis amigas de la universidad. Hacía meses que no nos veíamos. Valentina, ¿cómo estás? Te llamo porque voy a estar en Miami el próximo fin de semana y quería verte, dijo ella. Voy a una cena de clase de graduación el sábado por la noche en Miami Beach. Será en el Setay. Quería ver si tú y Roberto pueden venir. Claro, dije automáticamente. Déjame hablar con Roberto. Colgué y fui a la oficina de Roberto. Hey, Diana acaba de invitarme a una cena de clase el sábado en Miami Beach. Es en el Setay. Quería preguntarte si quieres ir, dije, asomando la cabeza por la puerta. Roberto levantó la vista de la computadora. ¿El Setay? ¿Qué día? Sábado. Es una cena de clase. Hubo una pausa. Una pausa demasiado larga. Una pausa que me hizo sentir que algo estaba pasando detrás de sus ojos. Ah, no, ese sábado no puedo. Tengo un torneo de golf comprometido con los clientes. Es importante para el trabajo. No puedo cancelar. Pero vete tú. Diviértete. ¿Otro torneo de golf?, pregunté, con un tono que fue más cortante de lo que pretendía. Sí, el fin de semana es lleno de compromisos laborales. Aún estamos trabajando en esa cuenta importante. Necesito estar allí. No argumenté. Ya no argumentaba nunca. Así que el sábado, yo fui a la cena de clase sola. Fue agradable, en cierta manera. Vi a viejos amigos, nos reímos de historias universitarias, actuamos como si nuestras vidas fueran perfectas cuando la mayoría de nosotros sabía que no lo eran. En torno a las 10 de la noche, me sentía cansada. Decidí irme temprano. Estaba esperando a un Uber en la entrada del Setay cuando noté algo. A unos 100 metros, en el estacionamiento del hotel, vi un coche que reconocía inmediatamente. Era el coche de Roberto. Un BMW gris. Estaba estacionado cerca de una de las entradas de la playa del hotel. Mi corazón comenzó a acelerarse. Roberto había dicho que tenía un torneo de golf. ¿Por qué su coche estaba en el Setay? Sin realmente pensar en lo que estaba haciendo, cancelé mi Uber y caminé hacia el coche. Estaba oscuro, pero pude ver a través de las ventanas. Estaba vacío. Mi teléfono vibró. Mi Uber había sido cancelado. Automáticamente, solicité otro Uber, pero mientras esperaba, decidí que iría adentro. Simplemente por un momento. Solo para verificar algo. Entré en el hotel. El Setay es hermoso, un lugar de lujo, con pisos de mármol, enormes escaleras, arte decorativo. Hay varios lugares dentro del hotel, restaurantes, bares, una playa privada. Caminé lentamente, mirando alrededor. Y entonces lo vi. Estaba en el bar del hotel, sentado en una mesa de 2 personas, frente a la mujer del vestido dorado. Catalina. Aunque ahora sabía su nombre completo, porque la había investigado en internet. Catalina Romero. 21 años, asistente de galería de arte, vivía en Miami Beach. Ella llevaba un vestido negro ajustado. Roberto llevaba un suéter gris. Estaban en una mesa de 2, bebiendo vino, riendo juntos, mirándose como si el mundo no existiera alrededor de ellos. Lo más deprimente fue dar cuenta de que no había nada clandestino en su comportamiento. No estaban escondiéndose. Estaban completamente relajados, completamente cómodos. Como si esta fuera su vida normal. Simplemente pasé frente a su mesa, como si fuera otro cliente del hotel, y me fui. No puedo describirte exactamente lo que sentí en ese momento. No fue solo ira. Fue como si todo lo que yo sabía sobre mí misma, sobre mi vida, sobre mi matrimonio, se estuviera desmoronando en tiempo real. Conduje hasta casa en un estado de shock. Cuando llegué a la Penthouse, me quedé sentada en el coche durante 2 horas, en el estacionamiento subterráneo, sin moverme, sin pensar, simplemente siendo. Eventualmente subí.
La penthouse estaba oscura y vacía. Roberto no llegaría hasta mañana, con otra mentira sobre el torneo de golf. Me paré en la terraza, mirando la ciudad. Y en ese momento, algo cambió dentro de mí. El dolor se convirtió en algo diferente. Se convirtió en claridad. Yo no iba a confrontar a Roberto gritando, exigiendo respuestas, suplicando que cambiara. Yo había visto esa película. Yo sabía cómo terminaba. Él negaba, yo lloraba, él me pedía que confiara en él, y luego, todo se repetía. No. Esa no iba a ser mi película. Mi película iba a ser diferente. Así que comencé mi investigación. Fue el 23 de octubre cuando realmente empezó todo. Ese fue el día en que busqué en Google, Investigadores Privados Miami, y encontré a alguien que me parecía apropiado. Alguien que era recomendado en blogs de divorcios, alguien que tenía excelentes calificaciones, alguien que decía ser discreto y eficiente. Su nombre era Diego Santos. Tenía una oficina pequeña en Brickell, a solo unos kilómetros de la penthouse. Lo llamé de una habitación de hotel. Usé un número de teléfono que compré para ese propósito, una línea de prepago que no podía ser rastreada a mi nombre. Cuando Diego respondió, su voz fue calmada y profesional. Diego Santos, investigador privado. ¿En qué puedo ayudarte? Necesito que investigues a una persona, dije. Es mi esposo. Sospecho que me está siendo infiel. Hubo una pausa. Luego Diego dijo, claro. Puedo ayudarte. ¿Necesitas que nos reunamos en persona? Sí. Pero necesito que sea discreto. Es importante. La discreción es todo lo que ofrezco, respondió Diego. ¿Puedes venir a mi oficina mañana a las 10? Claro. Gracias. Colgué. Luego, sentada en esa habitación de hotel anónima, comencé a armar un plan. Fue al día siguiente cuando conocí a Diego en persona. Su oficina era pequeña, humilde, pero profesional. Él era un hombre de unos 50 años, con cabello gris, ojos astutos que probablemente habían visto todo lo que había que ver en Miami. Me senté frente a su escritorio, y sin dar mucho contexto, le mostré las fotos que había tomado en el hotel. Su nombre es Roberto Fuentes, dije. Es mi esposo. La mujer se llama Catalina Romero. Ella es asistente de galería de arte, vive en Miami Beach. Necesito que averigües todo sobre ellos. Sus movimientos, lugares donde se reúnen, si están usando tarjetas de crédito juntos, si hay dinero siendo transferido de su cuenta a la de ella, todo. Necesito documentación. Necesito pruebas. Diego miró las fotos, luego me miró a mí. ¿Eres consciente de que el costo de una investigación completa como esta puede ser significativo?, preguntó. No me importa el costo, respondí. ¿Cuánto tiempo me llevará? 1 o 2 semanas, dependiendo de lo que encuentre. Podría ser más rápido si hay actividad de redes sociales que seguir, registros públicos. Bien. Haz lo que sea necesario. 2 semanas. 2 semanas durante las cuales Roberto seguía durmiendo a mi lado, siguiera besándome en la mañana antes de ir al trabajo, siguiera fingiendo que todo estaba bien en nuestro matrimonio. 2 semanas durante las cuales yo estaba registrando mental y emocionalmente cada mentira, cada absencia, cada breve distracción en su teléfono. 2 semanas durante las cuales estaba planeando. Porque una vez que Diego me diera la evidencia, yo iba a necesitar un plan. Necesitaba saber exactamente qué iba a hacer. Y para eso, necesitaba ayuda legal. Así que, 1 semana después de conocer a Diego, vi con un abogado de divorcios. Su nombre era Carlos Mendoza, y era conocido como uno de los mejores abogados de familia en Miami. Su oficina estaba en un edificio de lujo en el Brickell, pisos arriba del donde estaba la penthouse. Cuando me senté en su oficina, le conté la versión resumida de mi historia. Básicamente, dije, mi marido me ha estado siendo infiel, probablemente durante más de 1 año. Hemos estado casados por 7 años. Antes del matrimonio, yo no tenía deudas, pero sí tenía ahorros. Mi marido no pagó el enganche de la penthouse. Yo lo hice. Desde que compramos la propiedad, yo también he estado cubriendo aproximadamente el 70% de los pagos de la hipoteca, además de todas las otras facturas del hogar. Mi marido gasta dinero en su amante. Yo quiero un divorcio, y quiero asegurarme de que soy tratada equitativamente en términos de los activos. Carlos me escuchó cuidadosamente, tomando notas. ¿Tienes documentación de los pagos que hiciste?, preguntó. Sí. Tengo estados de cuenta bancarios, registros de hipotecas, todo está documentado. Pagué con transferencias de banco, así que hay un rastro de dinero. Excelente. ¿Tienes evidencia de infidelidad?
Estoy en el proceso de recopilar esa evidencia ahora. Pero sí tengo fotos que tomé personalmente de él con su amante. Carlos asintió. En Florida, técnicamente no necesitamos prueba de infidelidad para un divorcio sin culpa. Pero la infidelidad puede ser relevante en términos de la división de los activos y la asignación de propiedad. Especialmente si el dinero está siendo gastado en la amante. Es considerado disipación de bienes matrimoniales. ¿Disipación?, pregunté. Significa desperdicio. Si tu marido está gastando dinero de los fondos matrimoniales en otra mujer, eso puede ser considerado como desperdicio intencional de activos matrimoniales. Puede afectar cómo se dividen los bienes. Lo que Carlos estaba diciéndome era que Roberto no solo me estaba siendo infiel. También estaba gastando dinero que debería haber sido destinado a nuestra vida juntos en su relación con Catalina. ¿Cuál sería mi mejor estrategia aquí?, pregunté. Espera, dijo Carlos. Espera hasta que tu investigador tengas los resultados completos. Una vez que tengamos toda la documentación de la infidelidad y de los gastos, presentaremos un caso fuerte. Pero necesitamos evidencia concreta. ¿Y luego, qué?, pregunté. ¿Lo confronto? No, aquí es donde muchas personas cometen errores. Confrontar demasiado pronto alerta al otro lado de que hay una demanda viniendo. Es mejor dejar que él siga con su vida de forma normal mientras tú y yo preparamos todo. Una vez que esté listo, te daré los papeles del divorcio, y él será notificado. No hay confrontación temprana. Eso me gustó. La idea de simplemente dejar que todo se desplegara mientras yo preparaba mi caso desde las sombras. Una semana después, Diego Santos me llamó. Tengo información para ti, dijo por teléfono. ¿Puedo venir a tu oficina?, pregunté. Sí, cuando quieras. Esa noche después del trabajo, fui a la oficina de Diego. Tenía un archivo grueso listo para mí. Fotos. Registros de gastos. Documentos que mostraban todos los lugares donde Roberto y Catalina se habían encontrado durante los últimos 3 meses que Diego había estado investigando. Lo leí todo lentamente. Cada página era un puñal directo al corazón. Restaurantes donde comían juntos. Un hotel en Miami Beach donde Roberto reservaba habitaciones durante la tarde. Una boutique de ropa donde Roberto compraba vestidos para ella. Joyería donde compró un collar de diamante. Sí, un collar de diamante. Mientras yo estaba trabajando duro en mis proyectos de diseño, ganando dinero para pagar la hipoteca de la penthouse que él disfrutaba, él estaba comprando joyas para su amante. ¿Cuánto ha gastado?, pregunté, mi voz temblando. Solo en el último trimestre, basado en los registros de su tarjeta de crédito, aproximadamente $18,000, respondió Diego. $18,000 en 3 meses. ¿Y el dinero viene de sus ingresos personales o de una cuenta conjunta?, pregunté. Ambas, respondió Diego. Tiene una tarjeta de crédito personal que usa mayormente, pero también hay transferencias desde la cuenta conjunta que ambos comparten. Transferencias a una cuenta de Catalina. Eso es lo que yo llamaría disipación intencional de bienes matrimoniales. Recogí el archivo. Lo sostuve como si fuera frágil, como si no soportara su peso. Había estado sospechando. Había estado esperando confirmación. Pero ver la evidencia en blanco y negro era diferente. Era final. Gracias, dije a Diego. Esto es exactamente lo que necesitaba. Esa noche, regresé a la penthouse. Roberto ya estaba en casa, viendo televisión en la sala. Vio el archivo que llevaba y se puso tenso. ¿Qué es eso?, preguntó. Nada, solo trabajo, mentí. Necesito revisar algunas cosas para un proyecto. Salí de la sala, entré a mi dormitorio privado, sí, ya estábamos en el punto donde teníamos dormitorios separados, y cerré la puerta. Me senté en la cama, con el archivo en mi regazo, y finalmente dejé que las lágrimas cayeran. Pero estas no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia. Lágrimas de determinación. Lo siguiente que hice fue llamar a Carlos Mendoza. Tengo toda la evidencia que necesitas, le dije cuando respondió. ¿Cuándo puedes traerla?, preguntó. Mañana. Por la mañana. La mañana siguiente, los papeles del divorcio estaban siendo preparados. Carlos me dijo que habría una cita en corte en aproximadamente 6 semanas. Pero antes de eso, le permitiría que viviera en la penthouse mientras los papeles estaban siendo finalizados. Era mejor dejar que él continuara sin saber lo que se avecinaba. ¿Por cuánto tiempo puedo mantener esto en secreto?, pregunté. Técnicamente, hasta el día que sea notificado, dijo Carlos. Los papeles del divorcio pueden ser entregados en cualquier momento. Pero si lo prefieres, podemos mantener esto en segundo plano hasta que todo esté listo,
y luego proceder con más velocidad. Mantengámoslo en secreto, respondí. Por ahora. Así que comenzó el periodo más extraño de mi vida. Vivía con mi marido sabiendo exactamente lo que estaba haciendo, sabiendo exactamente a dónde iba cuando decía que tenía reuniones de trabajo, sabiendo exactamente cuánto dinero estaba gastando en su amante. Y él no tenía idea de que yo lo sabía. Era como una obra de teatro donde solo yo conocía el final del script. En los próximos días, mientras esperaba que los papeles del divorcio fueran completamente procesados, pasé mucho tiempo en la terraza de la Penthouse. Era noviembre, y el clima en Miami era perfecto. Las noches eran frescas, las estrellas estaban visibles. Yo me sentaba allí, tomando vino, mirando la ciudad, y pensaba en cómo había llegado a este punto. ¿Cuándo cambió? ¿Cuándo su amor se convirtió en deception? ¿Cuándo dejó de verme como el amor de su vida y comenzó a verme como alguien a quien podía usar y manipular? Mis padres notaron el cambio en mí cuando los llamé. «Valentina, ¿estás bien?», preguntó mi madre. «Tu voz suena diferente». «Estoy bien, mamá. Solo estoy procesando algunas cosas». Ella no presionó. Mi madre sabía que cuando estuviera lista, le contaría. Las semanas pasaban. Mi investigador me enviaba actualizaciones periódicamente. Roberto seguía viendo a Catalina regularmente. Seguía gastando dinero. Seguía viviendo su doble vida. Y mientras tanto, yo estaba completando el proyecto de diseño más importante de mi carrera. Un cliente CEO de una empresa de tecnología había contratado para diseñar su penthouse nuevo en Wynwood. Era un proyecto masivo, de multimillones de dólares, algo que podría cambiar mi carrera para siempre. La ironía no se me escapaba. Mientras mi vida personal se desmoronaba, mi carrera profesional estaba prosperando. Trabajaba 16 horas al día, visitaba el sitio de construcción, seleccionaba los acabados, coordinando con contratistas. Fue terapéutico, en cierta manera. Fue la prueba de que yo podía ser exitosa completamente independiente de Roberto. De hecho, mis mayores éxitos habían sido cuando estaba enfocada en mi trabajo, no en mi matrimonio. Finalmente, a mediados de noviembre, Carlos Mendoza me llamó. «Todo está listo», dijo. «Los papeles del divorcio están completamente preparados. Pueden ser presentados cuando quieras». «¿Cuándo lo presenta?», pregunté. «Eso depende de ti. ¿Hay algún momento específico que preferirías?». Pensé en ello. Roberto había mencionado algo sobre una fiesta importante de fin de año que su agencia estaba organizando. Sería en diciembre, justo antes de Navidad. Lo mismo que el año anterior cuando descubrí que estaba con Catalina. «¿Puedes presentar los papeles el 24 de diciembre?», pregunté. «¿Navidad?», preguntó Carlos, sorprendido. «Sí. Creo que es poético que sea exactamente un año desde el día que descubrí su infidelidad». «Está bien, si eso es lo que quieres. Presentaré los papeles el 24». Colgué y me permití una pequeña sonrisa. Un año después, sería Navidad de nuevo. Pero esta vez, no sería un día de dolor y traición. Sería el día que recuperaría mi poder. Conforme se acercaba a diciembre, pude ver que la anticipación de la fiesta de fin de año de Roberto estaba aumentando. Parecía estar en un buen humor. Llegaba a casa tarde, decía que estaba trabajando en las presentaciones para la fiesta. Pero yo sabía que estaba pasando tiempo con Catalina. Le pregunté si quería que yo asistiera a la fiesta. «Es principalmente para empleados de la agencia», dijo. «Probablemente sería aburrida para ti. ¿Por qué no pasas la noche con tus padres o con Lucas?». Lucas era mi mejor amigo. Lo conocía desde hace años. Él era artista, vivía en el mismo edificio que nosotros, solo un piso abajo. Fue Lucas quien me había sugerido primero que algo no estaba bien con Roberto. «Vi a tu esposo con alguien el otro día», me había dicho meses antes, y ellos no se veían como personas haciendo un negocio. Cuando le había mostrado las fotos de Diego, Lucas no estaba sorprendido. «Yo lo sabía», dijo. «Simplemente no sabía cómo decirte». «Quédate con nosotros el 24», le había pedido a Lucas. «Necesitaré un amigo cerca ese día». Él había aceptado, sin hacer preguntas. Así que el plan estaba establecido. El 24 de diciembre, mientras Roberto estaba en su fiesta de fin de año con Catalina, creyendo que podría engañarme nuevamente en Navidad, los papeles del divorcio serían presentados a través de Carlos Mendoza. Cuando Roberto llegara a casa después de la fiesta, encontraría la notificación legal. La Navidad de aquel año no sería una sorpresa de traición. Sería la sorpresa de la justicia. Pero antes de que llegara ese día, hubo una noche que cambió todo nuevamente. Era el 22 de diciembre.
Roberto estaba en el sofá viendo televisión. Yo estaba en mi oficina en casa, trabajando en detalles del proyecto de Wingwood. Fue alrededor de las 11 de la noche cuando escuché a Roberto levantarse del sofá. Pasó frente a mi oficina, y noté que estaba cambiándose de ropa. Se puso una chaqueta, recogió su teléfono. ¿A dónde vas?, pregunté, aunque sabía que probablemente era una mentira. Necesito ir a ver a un cliente. Tiene una emergencia de último minuto con el proyecto de la campaña. Probablemente no vuelva hasta mañana por la noche. ¿Mañana por la noche? Pero mañana es Navidad. Lo sé, lo sé. Siento mucho. El cliente es importante. Es solo una noche. Mentira sobre mentira sobre mentira. Lo vi salir del departamento. Apenas cerró la puerta, obtuve mi teléfono y llamé a Diego. ¿Dónde está?, pregunté cuando respondió. ¿Roberto?, preguntó Diego. Sí. Un momento. Diego tenía un rastreador en el coche de Roberto, así que podía monitorear su ubicación en tiempo real. Acaba de salir de su edificio. Está conduciendo hacia Miami Beach. Miami Beach. ¿Donde Catalina vivía? ¿Puedes seguirlo?, pregunté. Quiero saber exactamente a dónde va. Claro. Llamaré en 15 minutos. Colgué. Luego me paré y comencé a caminar por la Penthouse. Mi bella Penthouse. El espacio que yo había creado con tanto amor. Las paredes que había elegido, los muebles que había seleccionado, la terraza donde había soñado con tener una vida hermosa con este hombre. Y todo eso fue mentira. Mi teléfono sonó 15 minutos después. ¿Dónde está?, pregunté. Acaba de estacionar en un edificio de apartamentos en Miami Beach. Direcciones 1455 Ocean View Drive, apartamento 803, dijo Diego. Es donde Catalina vive. Así que eso era. El 24 de diciembre, mi marido estaba pasando la noche con su amante. Por la mañana, cuando despertara, recibiría los papeles del divorcio. Fue una forma perfecta de que el universo se burla de él. La infidelidad que cometió exactamente un año atrás en Navidad, ahora volvería para perseguirlo en Navidad nuevamente. Llamé a Lucas. ¿Dónde estás?, pregunté. En casa. ¿Pasa algo? ¿Puedes venir arriba? A la Penthouse. Te necesito ahora. 20 minutos después, Lucas estaba en mi puerta. Él es un hombre alto, de 39 años, cabello oscuro, ojos perceptivos. Ha sido mi mejor amigo durante los últimos 5 años, y uno de los pocos hombres en mi vida que nunca me ha decepcionado. ¿Qué pasó?, preguntó cuando lo dejé entrar. Roberto acaba de irse a la casa de Catalina. Está allí ahora, pasando lo que probablemente será la noche con ella. Mañana es Navidad. Mañana también es el día que Carlos presenta los papeles del divorcio. Es poético, ¿verdad? Lucas me abrazó. Eres fuerte. Pasarás por esto. Lo sé, respondí. Pero esta noche, no quiero estar sola. No lo estás, dijo Lucas. Estoy aquí. Pasamos la noche juntos en la Penthouse. Lucas cocinó. Hablamos. Reímos. Para las 2 de la mañana, estábamos en la terraza, bajo las estrellas, y Lucas levantó su copa. A nuevos comienzos, dijo. A nuevos comienzos, respondí, chocando mi copa con la suya. El 24 de diciembre amaneció claro. Roberto no estaba en casa. Lo sabía que no estaba en Miami Beach, probablemente durmiendo al lado de Catalina. Carlos Mendoza me mandó un mensaje alrededor de las 9 de la mañana. Papeles presentados. Roberto recibirá la notificación hoy. Mi teléfono no sonó. No había mensajes de Roberto durante todo el día. Probablemente aún estaba durmiendo. Pero a las 5 de la tarde, mientras Lucas y yo estábamos en la terraza tomando champán, escuché la puerta de la Penthouse abrirse. Roberto entró, y pude ver inmediatamente que sabía. Su cara estaba pálida. Tenía un sobre legal en sus manos. Valentina, llamó. Valentina, ¿estás aquí? Salí de la terraza. Lucas se quedó afuera, dándome espacio. Estoy aquí, dije. Roberto me vio, y luego vio a Lucas a través de la puerta de vidrio de la terraza. Sus ojos se entornaron. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz subiendo. ¿Tú qué crees que está pasando?, respondí calmamente. Levantó el sobre. Estos son papeles de divorcio. Valentina, ¿me estás divorciando? Sí, respondí. Estoy. Has cometido infidelidad. Has disipado los bienes matrimoniales. Has mentido constantemente. No hay nada más que hablar.
¿Esto es por Catalina?, preguntó, asombrado. ¿Descubriste sobre Catalina? Descubrí hace meses, dije. He estado recopilando evidencia. Mi abogado tiene documentación de cada lugar donde ustedes dos han estado, cada gasto que hiciste, cada mentira que contaste. Eres un hombre casado que ha estado con otra mujer durante más de un año. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. Valentina, por favor, podemos hablar sobre esto. Catalina no significa nada. Te amo. Siempre te he amado. No me amas, respondí. Si me amaras, no me hubieras traicionado. No habrías gastado dinero que tenía que ir a nuestra vida juntos en otra mujer. No habrías mentido día tras día, noche tras noche. No habrías usado mi penthouse, mi casa, mis inversiones para impresionarla. No me amas, Roberto. Simplemente no quieres enfrentar las consecuencias de tus acciones. ¿Y Lucas?, preguntó, su voz llena de veneno. ¿Es por eso que está aquí? ¿Lo estás reemplazando conmigo? Lucas es mi amigo. Nada más. No que eso te importe. Hiciste tus elecciones hace un año. Ahora tienes que vivir con ellas. Roberto me miró como si no pudiera creerlo. Como si realmente pensara que podría mentirme indefinidamente sin que hubiera consecuencias. Como si el mundo funcionara para él, como si la realidad se doblara para satisfacer sus deseos. Tengo un abogado, dije. Carlos Mendoza. Él manejará todos los asuntos legales. Él también te representará un defensor público si no puedes permitirte un abogado privado. Tendrás que comunicarte con él para los siguientes pasos. ¿Eso es todo?, preguntó Roberto, con la voz temblando. Después de 7 años de matrimonio, después de 12 años juntos, simplemente, ¿es eso? No, respondí. Hay una cosa más. Necesitas salir de aquí. Esta penthouse es mía. Fue pagada en su mayoría con mi dinero. El enganche fue mío. Las renovaciones fueron pagadas por mí. Los muebles, todo. Esto es mío. Tienes 24 horas para empacar tus cosas y marcharte. Después de eso, cambiaré las cerraduras. ¿Me estás echando? ¿De mi propia casa? No es tu casa. Nunca lo fue. Fue solo un lugar donde tú vivías mientras gastabas mi dinero e insultabas mi confianza. Roberto me miró por un largo tiempo. Luego, sin otra palabra, se giró y caminó hacia el dormitorio. Comenzó a empacar furiosamente, lanzando cosas a una maleta. Lucas entró y se quedó conmigo, asegurándose de que estuviera bien. 1 hora después, Roberto estaba en la puerta con 2 maletas y una actitud de rabia absoluta. Esto no ha terminado, dijo. Mi abogado te contactará. Vamos a luchar por la penthouse. Vamos a luchar por todo. Adelante, respondí. Pelea. Tengo documentación de cada centavo que he gastado en esta propiedad. Tengo tus registros de tarjeta de crédito mostrando cada regalo que compraste para tu amante. Tengo fotos tuyo con ella. Lucha si quieres, pero vas a perder. Él abrió la boca para decir algo más, pero entonces cerró. Sabía que tenía razón. Dio la vuelta y se fue. La puerta se cerró con un sonido final. Y luego fue silencio. Lucas y yo nos quedamos parados en la sala durante un momento largo. Luego, Lucas me abrazó. Lo hiciste, dijo. Es finalmente terminado. No, respondí. Apenas está comenzando. Las primeras semanas después de que Roberto se fue fueron extrañas. No porque extrañara su presencia. No porque sintiera nostalgia por lo que habíamos sido. Sino porque, por primera vez en años, la penthouse era completamente mía. No había que caminar en silencio por las mañanas. No había que fingir que no escuchaba sus llamadas secretas en la otra habitación. No había que mantener la tensión constante en los hombros, ese peso invisible que llevaba cada vez que lo veía. Lo primero que hice fue cambiar las cerraduras. Llamé a un cerrajero al día siguiente de que se fue, y en 3 horas, nuevas cerraduras fueron instaladas en todas las puertas. Fue un gesto simbólico, principalmente. Todos sabían que Roberto no intentaría volver. Pero necesitaba hacer algo que dijera claramente que esto era mío. Todo esto era mío. Luego cambié el código de la puerta del edificio. También llamé a la administración del edificio y cambié todos los contactos de emergencia. Mi nombre, mi número de teléfono, ninguno de Roberto. Mi abogado, Carlos Mendoza, fue rápido con los próximos pasos. 1 semana después de que los papeles fueron presentados, Roberto había recibido una cita en corte para una audiencia inicial. Iba a ser el 15 de enero. Eso fue apenas 3 semanas después. ¿Qué pasará en esa audiencia?,
Pregunté a Carlos cuando nos reunimos en su oficina. La audiencia es principalmente para establecer la línea de base. El juez escuchará los reclamos de ambos lados. Roberto, o más precisamente, su abogado, presentará sus demandas. Tú presentarás las tuyas. No esperes una resolución completa todavía. Esto probablemente se extenderá. ¿Cuánto tiempo estamos hablando?, pregunté. Para un divorcio con disputa sobre propiedad, probablemente 6 meses a 1 año. A menos que ambos lados lleguen a un acuerdo. 1 año. Potencialmente 1 año más de estar legalmente casada con un hombre al que ya no quería ni cerca. Pero en el fondo, yo sabía que todo esto era necesario. Porque no era solo sobre la penthouse. No era solo sobre el dinero. Era sobre asegurar que Roberto no pudiera tomar nada de lo que había trabajado tan duro para construir. Era sobre proteger mi futuro. Los días se convirtieron en semanas. Diciembre se convirtió en enero. La vida continuó. Mi proyecto de Vinwood progresaba magníficamente. El cliente, un CEO de tecnología llamado Alejandro Sandoval, estaba completamente satisfecho con los avances. Visitaba el sitio 2 o 3 veces a la semana, supervisando cada detalle. La penthouse estaba tomando forma como una obra de arte. Era minimalista pero lujoso, con tonos neutros y acentos de acero y vidrio. Era el tipo de espacio que hacía que una persona se sintiera inspirada simplemente por estar en él. Esto es extraordinario, dijo Alejandro durante una de nuestras visitas al sitio. Estábamos de pie en lo que sería eventualmente el comedor, mirando los acabados de pared que había elegido, un acabado de cemento pulido que tenía una calidad casi mineral. Gracias, respondí, sintiendo esa sensación familiar de orgullo que siempre venía al ver un proyecto tomando forma. La idea era crear un espacio que se sintiera como una extensión de la naturaleza, pero también completamente contemporáneo. Un lugar donde puedas inspirarte pero también relajarte. Definitivamente lo estás logrando, dijo Alejandro. La mayoría de los diseñadores habían ido con algo más ostentoso. Oro, mármol, todas esas cosas obvias. Pero tú entiendes que la verdadera riqueza es la sutileza. Fue un cumplido que necesitaba escuchar en ese momento. Porque mientras que en mi vida personal todo se estaba cayendo a pedazos, en mi vida profesional estaba creando algo hermoso. Algo que perduraría. Algo que las personas apreciarían. Mi madre me llamó una semana después de que Roberto se fue. Lo primero que hizo fue disculparse. Valentina, lo siento. Siento no haberte presionado más cuando tuviste la oportunidad. Siento no haber sido más clara sobre mis sospechas sobre Roberto. Mamá, no es tu culpa, dije. Yo necesitaba descubrirlo por mí misma. Si me hubieras dicho demasiado cuando no estaba lista, probablemente no habría escuchado. Supongo que tienes razón, respondió ella. Pero quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. La forma en que manejaste todo esto, con calma, estratégicamente, sin permitir que las emociones te controlaran. Eso es fuerza real, Valentina. Eso es quien eres realmente. Lloré cuando ella dijo eso. No lloro mucho, pero cuando lo hago, es profundo. Mi madre había visto algo en mí que yo misma aún estaba descubriendo. La audiencia inicial llegó finalmente. Fue el 15 de enero, en los edificios del tribunal en Downtown Miami. Yo llevaba un traje gris oscuro, conservador, profesional. Carlos me había instruido sobre cómo vestirme, cómo actuar, cómo hablar en corte. El juez va a anotar todo, dijo Carlos. La forma en que te sientas, la forma en que hablas, tu lenguaje corporal. Quiero que parezcas tranquila, confiada, honesta. No quiero que parezcas enojada, vengativa o desesperada. Roberto estaba en la corte con su abogado, un hombre llamado Martín Schlesinger. Martín era un conocido abogado de divorcios que tenía una reputación de ser agresivo, casi despiadado. Cuando lo vi, supe que esto no sería fácil. El juez, una mujer de aproximadamente 60 años llamada jueza Martínez, entró en la sala. Todos nos levantamos. Caso de Fuentes versus Moreno, anunció. Divorcio con disputa de propiedad. Lo que pasó a continuación fue una presentación detallada de ambos lados. Carlos presentó nuestro caso, yo pagué el enganche, yo pagué la mayoría de la hipoteca, yo pagué las renovaciones, Roberto fue infiel, Roberto disipó fondos matrimoniales en su amante. Fue calmado, metodológico, devastador. Luego Martín Schlesinger presentó el caso de Roberto, Roberto contribuyó a la hipoteca, aunque en menor cantidad. Roberto ayudó con la renovación, aunque principalmente en un nivel de asesoramiento. Roberto estaba angustiado, confundido, fue víctima de negligencia emocional. Negligencia emocional. Eso fue lo que me hizo reír casi en voz alta.
como si yo no hubiera estado allí cada noche, esperando que volviera a casa, intentando que funcionara, intentando salvar un matrimonio que él había decidido sabotear. Pero guardé mi reacción. Mantuve mi expresión neutral. Miré directamente al juez. ¿Tiene documentación?, preguntó la jueza Martínez a Carlos. Sí, Su Excelencia, respondió Carlos. Luego presentó carpetas con estados de cuenta bancarios, registros de hipoteca, recibos de tiendas, todo impecablemente organizado. La jueza Martínez revisó lentamente cada documento. Yo veía su expresión cambiar a medida que leía. Vio lo que yo sabía, que Roberto había gastado casi $100,000 en 2 años en alojamiento de hotel, restaurantes, ropa, joyas. Todo mientras yo estaba cubriendo la vida de ambos. Señor Fuentes, preguntó la jueza Martínez, mirando a Roberto. ¿Puede explicar estos gastos? Roberto se puso rojo. Eso fue un periodo en el que estaba bajo mucho estrés. Pasé por algunos gastos de salud mental que requerían tratamiento de spa, retiros, cosas de bienestar. Mentira. Spa y retiros. Como si eso explicara exactamente $100,000 gastados en hoteles bajo el nombre de Catalina Romero. Entiendo, dijo la jueza Martínez, con un tono que sugería que definitivamente no creía una palabra de lo que Roberto estaba diciendo. Y la señorita Moreno, usted dice que pagó el enganche en su totalidad. ¿Tienes documentación para respaldar eso? Sí, Su Excelencia, respondió Carlos, presentando más documentos. Lo que pasó durante las próximas 2 horas fue efectivamente la disección de mi matrimonio en frente de un juez. Cada gasto fue documentado, cada mentira fue expuesta, cada acto de infidelidad fue presentado como evidencia. Al final de la audiencia, la jueza Martínez se recostó en su silla. Aquí está lo que voy a determinar por ahora, dijo. La documentación presentada por la defensa de la señorita Moreno es claramente superior. Muestra un patrón de disipación de bienes matrimoniales. Sin embargo, este es un procedimiento complicado, y necesitaremos más tiempo para revisión adicional. Ordeno que se fije una audiencia de seguimiento para el 23 de febrero. En el intermedio, ordeno que se realice una auditoría independiente de todas las cuentas conjuntas para determinar exactamente cuánto fue disipado. Señor Fuentes, usted será responsable de 50% de los costos de esta auditoría. ¿Eso significa que Valentina se queda con la Penthouse por ahora?, preguntó Martínez Lessinger. Por ahora, sí, respondió la jueza Martínez. Dado que fue principalmente pagada por la señorita Moreno con sus propios fondos, y dado que fue pagada antes del matrimonio principalmente con inversiones personales, considero que hay derecho de propiedad fuerte. Sin embargo, el señor Fuentes puede apelar esta determinación si desea. Pero en cuanto a la audiencia de hoy, se mantiene a la señorita Moreno en posesión de la propiedad. Cuando salimos de la corte, Carlos puso una mano en mi hombro. Ganamos la primera batalla, dijo. Pero como dije, esto va a ser un proceso largo. Roberto probablemente apelará. Habrá más audiencias. Pero por ahora, por primera vez en semanas, pude respirar. La Penthouse era mía. La jueza Martínez había validado algo que yo sabía, que yo no era la culpable aquí. Que mis sospechas fueron correctas. Que Roberto fue quien violó el matrimonio, no yo. Esa noche, Lucas vino a la Penthouse. Cocinamos juntos, compartimos una botella de vino, nos sentamos en la terraza bajo las estrellas. «¿Te ves diferente?», observó Lucas. «¿Diferente cómo?», pregunté. «Más ligera. Como si alguien te hubiera quitado un peso de los hombros». «Supongo que así es», respondí. Un peso se fue. Las semanas siguientes fueron de transformación tranquila. La auditoría independiente que ordenó la jueza Martínez confirmó exactamente lo que sospechábamos: Roberto había disipado $124,000 en 2 años. La mayoría en gastos con Catalina. Algunos en otras cosas, dinero que simplemente desapareció. Pero mientras tanto, yo estaba haciendo otras cosas. Lo primero fue contactar a mis clientes anteriores. Varios de ellos querían conocerme para discutir nuevos proyectos. Había una razón por la cual mi carrera había estado floreciendo. Yo era buena en lo que hacía. Era creativa, era confiable, era capaz de traducir la visión de un cliente en realidad. Así que comencé a expandir. En febrero, contraté a mi primer empleado, una diseñadora joven llamada Sofía que había trabajado en una firma rival. Ella era talentosa, dedicada, y más importante, confiaba en mí. ¿Por qué te vas de tu firma anterior?, le pregunté durante la entrevista. Porque quiero trabajar para alguien que ve el diseño como una forma de arte, no solo como un trabajo, respondió Sofía. He seguido tu carrera. Entiendo lo que haces.
Y quiero ser parte de eso. Así que Sofía se unió a mí. Por primera vez en mi carrera, no era solo Valentina. Era Valentina y su equipo. Luego, alrededor de mediados de febrero, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de responder, pero algo me hizo hacerlo. Hola, respondí. ¿Valentina Moreno?, preguntó una voz de mujer. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Catalina Romero. Sé que probablemente es la última persona a la que quieres escuchar, pero necesito hablar contigo. Mi primer instinto fue colgar. Pero algo en la manera en que ella habló, algo vulnerable, algo que sonaba como arrepentimiento, me hizo esperar. Estoy escuchando, dije. Primero quiero decirte que siento mucho todo lo que pasó. Siento mucho haber sido parte de la destrucción de tu matrimonio. Quiero que entiendas que no sabía que Roberto estaba casado cuando todo comenzó. ¿No?, pregunté, con una risa fría. Catalina, él te dijo que estaba casado. Probablemente dijo que estábamos separados. Probablemente dijo que el matrimonio ya había terminado. Es lo que dicen siempre los hombres en su situación. Hubo un silencio. Luego Catalina dijo, sí. Dijo exactamente eso. Así que sabías que había una esposa. Sabías que había un matrimonio. Sabías que todo lo que estaban haciendo era mentira. Y seguiste adelante de todos modos. Lo sé, lo sé. No hay excusa. Fui estúpida. Fui egoísta. Creía en las mentiras que él estaba diciéndome porque quería creerlas. Él parecía exitoso. Parecía tener dinero, propiedades, una vida increíble. Y yo quería ser parte de eso. Su honestidad fue casi sorprendente. Pensé que estaría a la defensiva, que me atacaría, que intentaría justificarse. Pero en su lugar, ella simplemente estaba admitiendo la verdad. ¿Por qué estás llamando?, pregunté. ¿Qué esperas lograr aquí? Simplemente quería decirte que lo siento. Y quería que supieras que los últimos 2 meses han sido, educan. He estado en terapia. He estado encarando quién soy y qué he estado haciendo. Y la realidad es que no soy mejor que lo que hice. Fui tan malo como Roberto en toda esta situación. Quizás más, porque debería haber hablado. No. ¿Roberto y tú aún están juntos?, pregunté. No, respondió Catalina. Terminamos hace 3 semanas. Cuando todo salió en la corte, cuando se hizo claro lo que había estado haciendo contigo, él simplemente cambió. Se volvió frío. Ya no era atractivo para él. Yo representaba un problema, no una solución. Y cuando me di cuenta de que yo había sido tan utilizada y engañada como lo fuiste tú, bueno, eso fue el final. Así que Roberto simplemente la había descartado. Como si ella fuera un accesorio que ya no era útil. Catalina, dije lentamente, debo ser honesta contigo. No puedo perdonarte completamente por lo que hiciste. Pero reconozco que también fuiste una víctima de la manipulación de Roberto. Así que aceptaré tu disculpa. Y deseo suerte en tu viaje de sanación. Pero no podemos ser amigas. No podemos mantener una relación. Este capítulo simplemente tiene que cerrarse. Lo entiendo, respondió ella. Y gracias por al menos tomarme la llamada. Eso es más de lo que merecía. Colgué. Y luego, para mi sorpresa, lloré. Pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación. Porque de alguna manera, hablar con Catalina, escuchar su arrepentimiento, saber que ella también había sido herida por Roberto, me ayudó a cerrar una puerta que había estado abierta durante mucho tiempo. La verdad era que Catalina no era mi enemiga. Roberto era. Él fue quien escogió mentir, quien escogió engañar, quien escogió gastar dinero en otra mujer mientras yo estaba pagando su vida. Catalina era simplemente una víctima secundaria de su manipulación. Y en cierta manera, ese reconocimiento fue liberador. La audiencia de seguimiento llegó el 23 de febrero. Esta vez fue más breve. La auditoría estaba completa. La evidencia de disipación era irrefutable. La jueza Martínez hizo una determinación clara. Dado que el señor Fuentes ha disipado fondos matrimoniales significativos en una relación extramarital, y dado que la señorita Moreno fue principalmente responsable de los pagos en la propiedad principal, ordeno lo siguiente. La propiedad conocida como Penthouse en 1850 Brickell Avenue será asignada completamente a la señorita Moreno. El señor Fuentes recibirá un pago de $100,000 como compensación por su participación limitada en la propiedad. Este pago será descontado de la disipación que fue determinada durante la auditoría. Se ordena adicionalmente que el señor Fuentes pague $500 mensuales en costos legales a la señorita Moreno durante 12 meses.
La próxima audiencia será en 60 días para finalizar los términos finales del divorcio. Cuando salimos de la corte, Carlos me abrazó. Ganaste, dijo. Completamente. La Penthouse es tuya. Los pagos de compensación de Roberto cubrirán esencialmente tus costos legales. Es una victoria total. Pero en realidad, no se sentía como una victoria. Se sentía como justicia. Como el universo finalmente diciendo, lo que hizo está mal. Lo que sufriste fue injusto. Y aquí está tu compensación. Pero la compensación no recuperaría los años que pasé preocupándome. La compensación no recuperaría la confianza que perdí. La compensación no recuperaría mi matrimonio. Lo que hizo fue darme permiso para seguir adelante. Y eso fue suficiente. Los meses siguientes fueron de transformación silenciosa pero profunda. Mi negocio de diseño prosperó. El proyecto de Vinwood se completó en abril y fue magnífico. Alejandro Sandoval estaba tan complacido que me contrató para diseñar las oficinas ejecutivas de su empresa. Otros clientes se acercaron. Mi agenda para los próximos 12 meses estaba completamente llena. Sofía demostró ser una empleada excepcional. Había algo en ella, una energía creativa, un deseo de crear espacios hermosos. Trabajábamos bien juntas. Rápidamente, me dio cuenta de que necesitaría contratar a otra persona. Para julio, tenía un pequeño equipo de 3, yo, Sofía, y otro diseñador llamado Marco que se especializaba en iluminación y texturas. Mi oficina fue trasladada a un espacio hermoso en el Brickell, varios pisos más arriba de la Penthouse. Fue simbólico, de cierta manera. Aunque estaba en el mismo edificio, estaba elevándome por encima de lo que había sido, hacia algo nuevo. Mi madre me ayudó a decorar la oficina. Ella vino un fin de semana en mayo, y simplemente caminó alrededor, tocando las paredes, mirando la vista, imaginando cómo podría verse. Es perfecto, dijo finalmente. Está hecho para ti, Valentina. Es exactamente como debería ser tu oficina. Profesional, hermosa, pero con una sensación personal también. Cuando terminamos, ella me abrazó. Estoy tan orgullosa de ti, dijo. Hace algunos meses, estabas rota. Y mira dónde estás ahora. No solo reconstruiste tu vida. La estás construyendo mejor. Eres más fuerte de lo que eras antes de Roberto. No sé si diría que soy más fuerte, respondí. Simplemente sé quién soy ahora. Antes, pasé tanto tiempo tratando de ser lo que pensaba que Roberto necesitaba, lo que pensaba que iba a satisfacerlo. Ahora, estoy siendo simplemente quien soy. Y eso es suficiente. Junio llegó, y con él, la audiencia final del divorcio. Era breve. El juez revisó todos los términos que habían sido establecidos. Roberto estaba presente, pero en silencio. No discutió nada. Simplemente aceptó los términos. ¿Hay algo que alguien quiera decir antes de que finalice este divorcio?, preguntó la jueza Martínez. Yo podría haber hablado. Podría haber dicho cosas sobre la traición, sobre el dolor, sobre los años de mentiras. Pero simplemente negué con la cabeza. Roberto no dijo nada tampoco. Entonces, en esta corte, anunció la jueza Martínez, decido que el matrimonio entre Roberto Fuentes y Valentina Moreno está terminado. El divorcio es finalizado. Los términos han sido establecidos. Próximo caso. Con eso, fue terminado. 7 años de matrimonio, 12 años juntos desde el colegio, terminados en un acto judicial que tomó 30 segundos. Cuando salimos de la corte, fui directamente a la Seguridad Social. Cambié mi nombre de vuelta a Valentina Moreno. Aunque Moreno era el apellido de soltera de mi madre, y yo usé el nombre de mi madre en lugar de el de mi padre. Era un gesto pequeño pero significativo. Era reclamar mi identidad de una manera que era completamente mía. Esa noche, Lucas, mis padres, y varios amigos vinieron a la Penthouse para celebrar. Cocinamos juntos, brindamos, reímos. Por primera vez en mucho tiempo, reí. No la risa que es hueca o forzada. La risa real que viene de la alegría. A nuevos comienzos, dijo Lucas, levantando su copa. A nuevos comienzos, repetimos todos. Pero la verdadera transformación no fue solo sobre el negocio o el divorcio. Fue sobre redescubrir a Valentina. Durante años, había sido la esposa de Roberto. Había sido diseñadora, sí, pero siempre con la presión de satisfacerlo, de hacer que se sintiera importante, de crear un hogar que refleje su éxito, aunque la mayoría de ese éxito fuera construido sobre mi trabajo y mi dinero. Ahora que estaba sola, comencé a preguntarme quién era cuando nadie estaba mirando. ¿Qué me gustaba hacer?
¿Cuáles eran mis sueños cuando no tenía que comprometerlos con los de alguien más? Así que comencé a hacer cosas que no había hecho en años. Reté mis clases de yoga en la mañana. Había abandonado el yoga después de que comencé a salir con Roberto, porque lo consideraba una pérdida de tiempo. Ahora, 2 veces a la semana, estaba en una esterilla en un estudio en el Brickell, estirándome, respirando, recordando que mi cuerpo no era algo a ser controlado o criticado. Era algo a ser honrado. Empecé a pintar. No era diseño de interiores. Era solo arte. Simplemente por placer. Compré acrílicos baratos y lienzos grandes, y en las noches, después del trabajo, a menudo me encontraba en la terraza de la Penthouse, pintando mientras el sol se ponía. La mayoría de mis cuadros no eran particularmente buenos. Pero el proceso de crear, de poner mis emociones en un lienzo, fue terapéutico. Pasé más tiempo con mis padres. Mi padre y yo solíamos ir al cine juntos cuando era más joven. Habíamos dejado de hacerlo. Ahora, una vez a la semana, nos encontrábamos en un cine en Coral Gables, veíamos una película, tomábamos café después y hablábamos. A hablar verdaderamente. No sobre mi matrimonio o mis problemas. Solo, conversaciones como padre e hija. Mi madre y yo tomamos un viaje a la Costa Rica. Solo nosotras dos. Fue la primera vacación que tomé sola en años. No fue lujosa. Nos quedamos en pequeños hoteles, caminamos en los bosques lluviosos, escuchamos pájaros que nunca antes había escuchado, comimos comida increíble hecha por cocineras locales. Fue simple y perfecto. «¿Necesitabas esto?», dijo mi madre una noche mientras estábamos en el balcón de nuestro pequeño bungalow, viendo la selva oscura iluminada por luciérnagas. «¿Necesitaba qué?», pregunté. Recordar que la vida no es solo sobre construir cosas o tener cosas o lograr cosas. La vida es también sobre experimentar, sobre sentir, sobre estar presentes en momentos pequeños y hermosos. Estuviste tan enfocada en tu matrimonio, en tu carrera, en el futuro, que olvidaste vivir ahora. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora, dijo mi madre, tomando mi mano, ahora estás viviendo. Y es hermoso verlo. Pero probablemente el cambio más significativo fue en mi relación con Lucas. No fue algo que sucedió de repente. Fue gradual, casi imperceptible. Pasó a través de pequeños momentos. La forma en que me miraba cuando estábamos discutiendo un proyecto. La forma en que se aseguraba de que estuviera bien después de particularmente difíciles sesiones de corte. La forma en que su amistad se transformó en algo que sentía diferente. Fue una noche en agosto cuando finalmente habló. Estábamos en la terraza de la Penthouse. Julio había sido intenso, con múltiples proyectos alcanzando su finalización al mismo tiempo. Estaba cansada, emocionalmente agotada, pero también feliz. Los proyectos estaban todos saliendo magníficos. «Valentina», dijo Lucas, y algo en su tono hizo que mirara hacia arriba de mi copa de vino. «Necesito decirte algo». «¿Qué pasa?», pregunté. «He estado esperando el momento correcto. He estado esperando a que te recuperaras, a que pasaras a través de todo. Pero creo que finalmente es el momento correcto». «¿Momento para qué?», pregunté, aunque algo adentro mío ya sabía la respuesta. «Para decirte que he estado enamorado de ti durante años. Incluso cuando estabas casada con Roberto, incluso cuando no podía decirlo o hacerlo. Y ahora que eres libre, ahora que eres completamente tuya, quería preguntarte si podrías considerarme. No como un amigo. Como alguien que podría ser más». No respondí inmediatamente. Necesitaba procesar esto. Sabía que Lucas sentía algo por mí. Había signos. Pero habíamos sido amigos durante 5 años, y esa amistad era todo lo que necesitaba en ese momento. «Lucas», dije finalmente, «te amo. Pero te amo como amigo. Y no quiero perder esa amistad por algo que podría no funcionar». Él asintió lentamente. «Lo entiendo. Simplemente necesitaba que lo supieras. Y necesitaba que supieras que aunque la amistad es suficiente para mí, yo estaría abierto a más si alguna vez eso cambiara». Lo que sucedió fue que no cambió. Mi sentimiento hacia Lucas permaneció el mismo. Pero nuestra amistad se fortaleció porque él fue honesto y porque yo fui honesta en mi respuesta. No hubo resentimiento. No hubo cosa incómoda. Simplemente fue lo que era. Pero algo cambió en mí ese día. Reconocí que era capaz de ser amada de nuevas maneras. Reconocí que los hombres buenas personas existían. Que la confianza podría reconstruirse. En septiembre, casi un año después del día que descubrí la traición de Roberto, recibí una visita inesperada. Estaba en mi oficina, trabajando en esbozos de un nuevo proyecto,
cuando mi recepcionista avisó que alguien estaba aquí para verme. Le había dicho que rechazara a los visitantes a menos que fuera una emergencia. Dice que es importante, dijo mi recepcionista. ¿Quién es?, pregunté. Se llama Roberto Fuentes. Mi cuerpo se tensionó. No había visto a Roberto desde el día que le pedí que saliera de la Penthouse hace casi un año. Dile que estoy ocupada, dije. Dice que solo necesita 5 minutos. Dice que quiere disculparse. Dudé. Mi primer instinto fue rechazar. Había pasado meses en terapia, trabajando en sanar, en soltar el resentimiento. No sabía si volver a ver a Roberto me desharía todo el trabajo que había hecho. Pero luego pensé, ¿qué poder tiene él sobre mí ahora? Él no tiene la Penthouse. Él no tiene dinero de mí. Él no tiene acceso a mi vida. Cualquier cosa que diga simplemente será palabras. Dile que tiene 5 minutos, dije. Roberto entró a mi oficina. Se veía diferente. Se veía más pequeño de alguna manera. Como si el año que había pasado lo hubiera desinflado. Llevaba ropa que se veía usada, no los trajes caros que solía usar. Su cabello estaba gris en las sienes, donde antes no había estado. Valentina, dijo, sentándose frente a mi escritorio sin ser invitado. Tienes 5 minutos, respondí, mirando mi reloj. Sé que no tengo derecho a pedir tu perdón. Sé que hice cosas terribles. Traicionar tu confianza, gastar dinero que era nuestro en otra mujer, mentirte constantemente. Fue despicable. Y durante el último año, he tenido mucho tiempo para pensar sobre lo que hice, y simplemente quería venir aquí y decirte que lo siento. Verdaderamente. Míralo a los ojos. Busqué alguna señal de que estuviera mintiendo, de que esto fuera otra manipulación. Pero todo lo que vi fue un hombre que se veía arrepentido. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todo este tiempo? ¿Por qué he estado hablando con un terapeuta? Porque finalmente he comenzado a entender las cosas sobre mí mismo que he estado evitando durante años. Porque perdí la mejor cosa que nunca tuve. Eras increíble, Valentina. Eras una esposa increíble, una mujer increíble. Y los tiré todo ¿por qué? ¿Por una fantasía? ¿Por sentirme importante por un breve momento? Fue estúpido. Fue cobarde. No dije nada. Simplemente lo miré. Catalina, continuó, se mudó a Atlanta hace 3 meses. Nos separamos hace meses, como probablemente ya sabes. Pero antes de que se fuera, ella me dijo algo. Me dijo que ella estaba en una reunión con amigos y alguien mencionó algo que habías hecho, un proyecto de diseño que habías completado. Era una Penthouse en Wynwood que fue publicada en una revista. Y Catalina dijo que se sentía tan orgullosa de ti. Que incluso después de todo lo que hiciste, incluso después de toda esta traición, su primer sentimiento fue orgullo. ¿Por qué me está contando esto?, pregunté. Porque me hizo darme cuenta de lo que he perdido. Aquí estoy, sin apartamento, sin dinero, trabajando en un trabajo de almacén por salario mínimo. Y tú estás aquí, en esta hermosa oficina, construyendo un imperio. Tú ganaste. Y de alguna manera, eso me da cierto consuelo. Porque significa que aunque hice todo esto para herirte, aunque traté de destruir lo que habías construido, tu valía no vino de mí o de mi validación. Vino de ti misma. Y eso significa que no pude quitártelo ni siquiera si lo intentaba. Fue la cosa más verdadera que Roberto me había dicho en años. ¿Qué quieres que haga?, pregunté. ¿Quieres que diga que te perdono? No, respondió. Sé que no puedo esperar tu perdón. Simplemente quería que supieras que lamento haberlo hecho. Y que espero que algún día, si puedes encontrar en tu corazón, puedas pensar en mí no como un villano de tu historia, sino como alguien que fue débil y que finalmente llegó a entender cuán débil fue. Se levantó para irse. Roberto, dije cuando llegó a la puerta. Se giró. Espero que encuentres paz, dije. Espero que construyas una vida mejor. Espero que aprendas de esto y que seas un mejor hombre para la próxima persona que ames. Pero espero que entiendas que mi perdón no va a cambiar nada. Nuestro matrimonio terminó. Y yo he seguido adelante. Asintió. Lo entiendo. Y Valentina, la Penthouse que diseñaste en Wynwood. Es hermosa. Vi las fotos. Debería haber estado orgulloso de apoyarte cuando hiciste cosas increíbles. Debería haber estado a tu lado. Pero fui demasiado débil e inseguro. Lo siento. Luego se fue. Esa noche, fui a la terraza de la Penthouse. Estaba sola, como lo había estado la mayoría de las noches en el último año. Y mientras miraba la ciudad, mientras veía los edificios iluminados y las luces del tráfico, reconocí algo.
No había buscado venganza. Había buscado justicia. Y la justicia llegó, no en un acto de venganza dramático, sino en la forma de una vida vivida bien. Una vida construida independientemente. Una vida que prosperó incluso, o quizás especialmente, porque había sido sacudida a sus cimientos. No perdoné completamente a Roberto. Aún hay una parte de mí que siente resentimiento por los años que perdí, por la confianza que fue violada, por el tiempo que pasé preocupándome de que algo estuviera mal cuando en realidad era él quien estaba mal. Pero reconozco que parte de mi crecimiento vino del dolor. Que parte de quien soy ahora fue moldeada por lo que pasé. Y eso fue aceptable. Octubre llegó, y con él llegó una propuesta de negocio interesante. Un desarrollador inmobiliario grande, alguien llamado Sergio González, se acercó a mí. Él tenía planes para construir un complejo de lujo en Wynwood. No solo vivienda, sino un destino completo. Galerías de arte, restaurantes, espacios de trabajo. Y quería que yo fuera la diseñadora principal. Es un proyecto masivo, dijo Sergio cuando nos reunimos en su oficina. Podría llevar 2 años completarlo. Pagaría bien. Y más importante, te daría la oportunidad de crear algo que sea completamente tuyo. No solo diseño de interiores, pero dirección de diseño general. Estética del complejo. Dirección de marca. Todo. Fue exactamente el tipo de oportunidad de la que solía soñar. El tipo de proyecto que podría definir una carrera. Necesito pensarlo, le dije a Sergio. ¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó. 1 semana. Esa noche, llamé a mis padres. Los invité a venir a la Penthouse. Cuando llegaron, preparé cena. Luego, sentados en la terraza con vino y postre, les conté sobre la propuesta de Sergio. ¿Qué quieres hacer?, preguntó mi padre. Eso es lo que no estoy segura, respondí. Es una oportunidad increíble. Pero es también mucho trabajo. Sería consumidor de tiempo. Y he estado disfrutando de tener una vida equilibrada. He estado yendo a yoga. He estado viajando. He estado viviendo. ¿Pero es lo que quieres?, preguntó mi madre. Sí, respondí. Creo que sí. Es el tipo de proyecto que he soñado. Es el tipo de marca que quiero crear. Entonces hazlo, dijo mi madre. La vida es sobre tomar oportunidades cuando aparecen. Puedes siempre hacer ajustes si no está funcionando. Así que 1 semana después, llamé a Sergio y acepté. La próxima década de mi vida se define por ese proyecto. El complejo Wynwood, como fue finalmente llamado, se convirtió en mi obsesión en la mejor forma posible. Fue un trabajo que hizo a Sofía, Marco, y 2 empleados más en mi equipo desaparecer completamente en el proceso de creación. Fue extenuante. Fue hermoso. Fue exactamente lo que necesitaba. Pero eso es una historia para otro momento. Lo que importa es lo que sucedió en el siguiente capítulo de mi vida. Era enero de nuevo. Casi 2 años después del día que descubrí la traición de Roberto en Instagram. El complejo de Wynwood estaba casi completamente. Habría una apertura oficial en marzo. Mi vida laboral era ajetreo controlado. Mi vida personal era tranquila, satisfechos. Fue en una galería de arte en Wynwood, en una apertura especial, donde lo conocí. Su nombre era Mateo. Era arquitecto. Había trabajado en el diseño estructural del complejo de Wynwood. Nos habíamos comunicado durante el proyecto, pero principalmente por correo electrónico y videollamadas. Esa noche, en la galería, fue la primera vez que nos conocíamos en persona. Tenía 42 años, cabello oscuro peinado hacia atrás, ojos que parecía que habían visto el mundo. Llevaba una chaqueta gris simple, pantalones negros. Nada pretencioso. Simplemente, atractivo en su propia manera calmada. Valentina, dijo, acercándose con una copa de vino. Finalmente nos conocemos en persona. Mateo, respondí, sonriendo. Bueno, tu visión arquitectónica fue fundamental en cómo este proyecto funcionó. Esto es lo que se ve, pero lo que funciona es en gran medida tu trabajo. Creo que ambos sabemos que es una colaboración, respondió. Tú creas los espacios en los que las personas quieren estar. Yo construyo las estructuras que hacen que eso sea posible. Pasamos la noche hablando. No fue flirteo obvio. Fue conversación. Conversación verdadera sobre proyectos, sobre diseño, sobre cómo ambos vemos el mundo a través de la lente de crear cosas hermosas. Al final de la noche, me pidió mi número. Me gustaría continuar esta conversación, dijo. Tal vez en un lugar que no sea una galería llena de gente. Le di mi número. 1 semana después, cenábamos en un restaurante pequeño en Wynwood.
Luego otra cena. Luego él me llevó a ver el complejo de noche, con todas las luces encendidas, hermosísimo. No fue como con Roberto. No fue intenso y apasionado y de rápido movimiento. Fue calmado, considerado, respetuoso. Y fue honesto. Mateo fue honesto sobre su pasado. Me contó sobre un matrimonio anterior que no funcionó, sobre los errores que cometió, sobre lo que aprendió. No fue de la manera que Roberto hubiera contado esas historias, con un tono de, bueno, pero no fue realmente mi culpa. Mateo tomó responsabilidad. Cometí errores en mi matrimonio anterior, dijo una noche mientras caminábamos por el río. Estaba muy enfocado en mi trabajo. No presté suficiente atención a mi esposa. Cuando ella quiso divorciarse, en lugar de pelear, simplemente acepté. Porque sabía que tenía razón. Merecía a alguien mejor que yo en ese momento. Finalmente, espero ser mejor que ese hombre. ¿Y ahora?, pregunté. ¿Eres mejor? Espero que sí, respondió. He trabajado en mí. He hablado con terapeuta. He pasado tiempo conmigo mismo, entendiendo lo que quiero, lo que puedo ofrecer. Y sí, creo que soy mejor ahora. En febrero, Mateo me conoció a mis padres. Fue cena pequeña en la casa de mis padres en Omestead. Mi madre lo observó cuidadosamente durante toda la noche. Más tarde, cuando Mateo estaba en la sala viendo televisión con mi padre, mi madre me jaló a un lado. Es bueno, dijo ella. Realmente. Es claro. Es honesto. Es diferente a Roberto. ¿Cómo lo sabes?, pregunté. Porque cuando mira, está viendo a ti. No está viéndose a sí mismo a través de ti. Es una diferencia importante. En marzo, el complejo Wingwood tuvo su apertura oficial. Fue un evento masivo. Cientos de personas. Prensa. Influenciadores. Celebridades locales. Era el proyecto más grande de mi carrera, y fue magnífico. Durante la apertura, cuando estaban dando presentaciones, Mateo tomó mi mano. Estoy orgulloso de ti, susurró. Y en ese momento, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí paz. Sentí como si todo lo que había pasado, toda la traición, todo el dolor, todo había llevado a algo mejor. No mejor porque tenía a un hombre nuevo. Mejor porque era mejor en ser yo misma. Pero esta historia no termina en romance. Aunque Mateo continúa siendo parte de mi vida, aunque eventualmente nos mudamos juntos, aunque construimos una vida hermosa juntos, la verdadera conclusión de esta historia no es sobre él. Es sobre mí. Es sobre cómo llegué de ser una mujer cuya identidad estaba completamente envuelta en un matrimonio a una mujer que sabe quién es independientemente de quién más está en su vida. Es sobre cómo aprendí que la traición no tiene que ser permanentemente destructiva. Puede ser un punto de inflexión. Puede ser el momento en que decides que ya no vas a permitir que alguien más defina tu valor. Es sobre cómo construir una carrera, una vida, una identidad que es completamente tuya. Un año después del divorcio finalizado, después del día que cambió mi vida para siempre, mi compañía de diseño tuvo su primer aniversario como una operación de equipo real. Habíamos completado 12 proyectos. Habíamos ganado múltiples premios de diseño. Habíamos empleados a 8 personas. Estábamos creciendo. Una noche, después de que todos se fueron de la oficina, estuve sola en el piso 35, mirando a la ciudad de Miami. Recordé la versión anterior de mí. La versión que estaba en la Penthouse hace 2 años, mirando la foto de su esposo con otra mujer. La versión que estaba rota, confundida, asustada. Y reconocí que aunque esa versión fue dolorida, también fue el catalizador para todo lo bueno que vino después. Entonces, si alguien me pregunta si arrepiento el matrimonio con Roberto, la respuesta es no. Porque aunque no funcionó, aunque terminó en traición y dolor, también me enseñó cosas sobre mí misma que probablemente no habría aprendido de otra manera. Me enseñó que soy fuerte. Me enseñó que soy creativa. Me enseñó que soy capaz de construir una vida increíble completamente independiente de cualquier hombre o relación. Me enseñó que el perdón, verdadero perdón, no significa que tengas que permitir que la persona vuelva a tu vida. Significa que sueltas el resentimiento, no por su beneficio, sino por el tuyo. Porque el resentimiento es un veneno que solo te daña a ti. Y me enseñó que la mejor venganza no es en realidad venganza. Es vivir bien. Es construir una vida que es tan hermosa, tan plena, tan completa, que la persona que te hirió eventualmente se da cuenta de lo que perdió. Fue 2 años y 3 meses después del descubrimiento que recibí un mensaje de LinkedIn. Era de Roberto. Él había estado observando mi carrera. Había visto las fotos del complejo Wingwood publicadas en las revistas de arquitectura. Había visto que mis empleados había crecido.
Había visto que mi firma de diseño se estaba convirtiendo en un nombre en Miami. En su mensaje, simplemente escribió: «Estoy orgulloso de ti». Respondí: «Gracias. Espero que encuentres felicidad donde quiera que estés». Y eso fue. Cierre. Final. No como una conclusión dramática de una película. Simplemente, un reconocimiento mutuo de que habíamos vivido nuestro capítulo juntos, y ahora habíamos seguido adelante. Esta es mi historia. No es una historia de venganza perfecta. No es una historia donde el villano recibe lo que se merece de una manera dramática y visible. Es una historia de una mujer que descubrió que la mejor forma de vencer a alguien que te ha herido es simplemente vivir mejor. Es una historia de resiliencia silenciosa. Si estás pasando por algo similar, si descubriste que tu pareja te está siendo infiel, si tu corazón está roto, quiero que sepas algo. El dolor que sientes es válido. La rabia es válida. Pero no dejes que ese dolor y esa rabia te definan. Toma tu dolor y conviértelo en combustible. Toma tu rabia y conviértelo en determinación. Toma tu decepción y conviértelo en claridad sobre lo que realmente importa. Construye una vida tan hermosa que no necesites que nadie más la valide. Aprende a amarte de la manera que quieres ser amada. Y cuando, finalmente, las personas que te hirieron ven lo que has construido sin ellos, ellos sabrán exactamente lo que perdieron. Y eso, mi amiga, es el poder verdadero.